Hola, mi nombre es Emilia Herrera y junto con mi compañera Lana García vamos a hablar sobre el marcapasos. Comenzaremos definiendo qué es el marcapasos. El marcapasos es un dispositivo electrónico encargado de estimular el corazón para que se mantenga una frecuencia cardíaca adecuada cuando por determinadas patologías, comúnmente enfermedad neurosinusal o bloqueo cardíaco, el paciente presenta bradicardia. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño recorrido por la historia para nombrar algunos acontecimientos que fueron importantes para la evolución del marcapasos. Desde 1920, los médicos ya contaban con conocimientos previos para hacer la estimulación del corazón por pequeños lapsos de tiempo en situaciones que eran requeridas. A base de esto, según artículos, los médicos Mark Lidwin y Albert Heyman inventaron por su cuenta un marcapasos externo. Con este, estimulaban el corazón de sus pacientes y así lograron salvar muchas vidas. Lastimosamente para esa época, el interés de la sociedad por la medicina o por la profesión médica era muy bajo, por lo cual no recibieron como el apoyo suficiente para implementar y pues desarrollar muchos más de estos dispositivos. En noviembre de 1952, en Estados Unidos, Paul Sol dio a conocer que había revivido a una persona que había sufrido un paro cardíaco utilizando un marcapaso externo. Dio a conocer que por medio del marcapaso logró controlar de forma continua el latido cardíaco durante aproximadamente 52 horas. Este tenía una desventaja, ya que al estar situado fuera del cuerpo, la corriente eléctrica debía conducirse al corazón por medio de cables o agujas, las cuales pues debían atravesar la piel. Como resultado, al contacto abierto entre el exterior y el interior del cuerpo, se presentaban casos severos de infección que ponían en riesgo la vida de los pacientes, además de que era muy pesado e incómodo. En el año 1958, el Dr. Ron Elmix hizo un gran aporte a la evolución del marcapasos, ya que diseñó el primer marcapasos para implantar bajo la piel. Este solo presentaba una desventaja, ya que debía ser cargado una vez por semana en el exterior del cuerpo. Luego, en el año 1959, el Dr. Seymour Furman, a raíz del diseño de marcapasos que elaboró el Dr. William Cardack, junto con el ingeniero biomédico Wilson Greatbach, logró implementar una técnica para estimular el corazón a largo tiempo, insertando un catéter en el ventrículo derecho por vía transvenosa, siendo capaz de estimular el corazón del paciente por varios días, implementando un generador de pulsos externo. Al inicio de los años 70, los marcapasos seguían con el diseño mencionado anteriormente. Este diseño era del tamaño de una caja de cerillos, tenía un peso de aproximadamente 120 gramos y su vida de servicio era de casi 3 años. El marcapasos en la actualidad es una mejora del presentado anteriormente, ya que su tamaño y peso se redujeron razonablemente e igual se mejoró su funcionalidad. También su vida útil se incrementó, ya que ahora varía entre 6 y 7 años. Sin embargo, mi compañera más adelante va a profundizar un poco más en los avances que ha tenido el marcapasos. Los componentes de un marcapasos son la fuente de energía, el circuito integrado, la carcasa y los cables o electrodos. Su tamaño es similar al de una caja de cerillos y funciona gracias a una batería.
Esta es la que genera los impulsos a través de una serie de circuitos electrónicos, aunque una vez nos los implanten deberemos someternos a una serie de revisiones periódicas. Hoy en día estos artículos son duraderos. La carcasa es de titanio y la batería es compuesta de acumuladores de litio y yodo, que pueden durar cerca de 10 años. Los electrodos que lo componen pueden ser de distintos tipos, pero sus puntas, que no están aisladas, son de platino y el número de los mismos dependerá de las necesidades de cada paciente. El material conductor es el níquel y se aísla con silicona. Se tienen que anclar al músculo cardíaco, por ello la punta tiene forma de hélice, de modo que esto facilita el que quede bien sujeta a él. Los extremos de los electrodos expulsan una sustancia que impide el rechazo por parte del cuerpo y así se prolonga su uso. Existen en el día de hoy marcapasos sin cable, que son todavía más pequeños y se utilizan en casos muy concretos. Hablando sobre su funcionalidad, el marcapasos se programa a una frecuencia determinada. Esta frecuencia depende de las necesidades que presenta el paciente. Generalmente se programa a 60 latidos por minuto. El marcapasos, a través de sus circuitos eléctricos y de los catéteres, monitorea de manera permanente el ritmo cardíaco espontáneo del paciente. Y cuando el ritmo desciende por debajo de la frecuencia programada, emite un estímulo eléctrico, el cual provoca un latido cardíaco. Esto para evitar que la frecuencia cardíaca se caiga. Según la patología que padezca el paciente, el marcapasos puede estimular de manera permanente o intermitente. Y pues también dependiendo de esto, también se programa para ver si necesita una permanencia constante o intermitente. En 1950, el primer marcapasos cardíaco externo fue diseñado por John Hobbs, el Dr. Wilfred Blalock y John Culloch. Se trataba de una unidad externa impulsada por tubos de vacío. Los impulsos eléctricos se transmiten a través de un catéter electrodo bipolar de las aurículas con un enfoque transvenoso. La estimulación auricular se lograba con facilidad y la frecuencia cardíaca podía ser controlada sin contracciones dolorosas de la pared del pecho. En 1958 se creó el marcapasos externo Medtronic 5800. Se le llamó así porque fue creado en 1958. Su autonomía era de 1000 horas aproximadamente. El marcapasos estaba diseñado para aplicaciones internas con al menos un cable conectado directamente al miocardio para la estimulación temporal o con un parche bipolar para la estimulación prolongada. La salida del marcapasos elegida era de unos 2 milisegundos de onda cuadrada. Su amplitud variaba de 1 a 20 miliamperios. El oscilador variaba entre 60 a 180 pulsos por minuto. Este marcapasos falló a las 3 horas de su implantación. En 1960 se construyó el LEMA 137 con baterías sin óxido de mercurio como fuente de alimentación, eliminando así la necesidad de una recarga periódica de los utilizados anteriormente de níquel-cadmio. Otros modelos fueron implantados con éxito similar en 1961 por Zhou y en 1962 por Kantrowitz. La técnica para la inserción de los electrodos permanentes transvenosos de estimulación bipolar se desarrollaron en 1962 por Personet en Estados Unidos y por Hemström en Suecia.
En 1970 se mejora la fijación del sistema con tornillos de los electrodos. La batería de litio-yodo reemplazó a la de óxido de mercurio-zinc, que se había utilizado hasta entonces. Esto dio lugar al aumento considerable de la longevidad del marcapasos. En 1980 se desarrollaron electrodos liberadores de esteroides en la punta del electrodo, para así poder disminuir la respuesta inflamatoria que provocaba la presencia de un cuerpo extraño. En 1995 se produjo un nuevo avance al utilizar la estimulación de dos cámaras mediante un electrodo. En 1999 se utiliza por primera vez la estimulación de tres cámaras. En el año 2009 se implanta un dispositivo Wi-Fi que transmite señales a una frecuencia de 400 MHz, con la información correspondiente a los latidos del corazón del paciente. Esto también permite que se incorporen datos clínicos del paciente y su programación puede ser a distancia, sin necesidad de acudir al hospital para su control o modificación de parámetros. Este dispositivo tiene un peso aproximadamente de 23 gramos y un volumen de 12,8 centímetros cúbicos. En el año 2013 se produce el marcapasos más pequeño del mundo, con una longitud de 0,8 centímetros. El modelo se llama Medtronic Micra. No precisa cables. Se introduce a través de una vena de la pierna hasta llegar al interior del ventrículo derecho, donde se ancla en el endocardio mediante unos pequeños ganchos con forma de anzuelos. Su tamaño es 93% menor que los marcapasos convencionales y su batería tiene una duración media de 12 años. Hoy en día los marcapasos convencionales continúan funcionando bien y ofrecen buenos resultados, pero presentan algunas complicaciones que los mini marcapasos han logrado solventar. En este sentido se evitan las infecciones del bolsillo, en el que va alojado el aparato en la piel, además de eliminarse el segundo gran inconveniente, que era cuando el electrodo se rompe, que obligaba a los médicos a extraerlo empleando una técnica muy compleja y arriesgada para el paciente.